¿Qué tal, amigos y amigas que me siguen en las diferentes redes sociales? Como ya algunos me conocen, mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, tengo un canal en YouTube donde que principalmente hacemos videoconferencias y entrevistas sobre diferentes temas. Bueno, de profesión soy psicólogo y bueno, me interesan muchos temas vinculados a la psicología con la política, con la sociedad, con el deporte, con la cultura. O sea, tejer estos lazos entre la psicología y otras áreas. Y una de esas áreas es justamente el tema de la política. Por eso el día de hoy estoy acá acompañado de Cecilia Ordóñez Andrade, quien es licenciada en Género y Desarrollo por la Universidad de Cuenca. También es diseñadora de la Universidad de la SUAY y tiene también una maestría, magíster en Liderazgo Político y Gerencia de Instituciones Políticas en España. Entonces, le he visto a ella en las redes que hace algunos análisis del tema político y si no estoy mal, también pertenece a algún colectivo político. Pero más que hablar yo, digamos, le hago esta presentación breve, tiene mucha experiencia también en el tema público, ha sido gestora de desarrollo social del municipio de Cuenca, me parece, según he revisado un poco su perfil, su currículum que me facilitó porque le pedí para justamente esta entrevista. Y más que una entrevista, como siempre digo, intentemos que sea como un diálogo. Por supuesto, intentaré callarme más yo y más darle protagonismo a Cecilia, que es la invitada. Entonces, partiendo de esto, quiero decirle a Cecilia que en unos 5 o 10 minutos, a pesar de que yo dije ya que se presente, que le presenté a ella, que más bien ella misma se presente, ¿sí? Que nos cuente si es que estoy en la verdad de sus títulos, de su experiencia, o si algo me faltó. Entonces le voy a dar la palabra a Cecilia para que ella misma se presente y pues bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, Elvis, por la invitación. A todos los que nos escuchan, un cordial saludo. Bueno, soy Cecilia Ordóñez. Elvis ya lo decía muy bien. Tengo algunas carreras universitarias, otras de masterado y posgrado, pero sobre todo creo que me identifico mucho con los temas de poder siempre aportar como comunidad, más que como autoridades. Pienso que eso ya es un tema que más bien nos ha generado y nos ha provocado mucho daño. Todos lo hemos podido ver a lo largo de la historia de nuestro país y más bien siempre presta para dialogar, para conversar, despejar inquietudes, conocer otras opiniones y generar un diálogo siempre enriquecedor, ¿no? Creo que los títulos están más para los temas académicos o profesionales. Yo aquí más bien me presento como un ser humano que dialoga, se abre y bueno, eso básicamente. Muy bien, Cecilia, muchísimas gracias. Correcto. Pero siempre es importante también mencionar, tal vez de pronto los títulos no hacen a la persona, más bien la persona tiene que hacer a los títulos. Sin embargo, para que la gente también un poco conozca su perfil, entonces es importante esto de aquí. Ella es de la ciudad de Cuenca y las personas que nos siguen están justamente, bueno, que tengo en mis redes sociales, son principalmente de Cuenca y de Gualaceo y cantones cercanos a Gualaceo. Entonces, sí llegamos más o menos a unas 300 o 400 personas. Ahora, digamos, una vez que Cecilia se ha presentado y se ha puesto disponible para dialogar algunos temas, eh, yo quería plantearle algunas preguntas y entre ellas, ¿cómo analiza el tema de las mujeres y especialmente del feminismo en los últimos 15, 20 años? Porque ese es un tema que, que está en el debate, en los medios de comunicación, en la política, en las leyes, en la sociedad. Entonces, ¿qué mirada tiene respecto al feminismo? Usted se formó o tú más bien, perdón, que habíamos conversado que nos tratemos de vos. Entonces, Cecilia también estudios género. Entonces, mi pregunta es, y ha estado vinculada con la política, es, ¿qué opinas sobre el feminismo? Bueno, para eso me gustaría primero abordar algunas cuestiones que creo que son primordiales. Si es que usted me pregunta a mí si me identifico como feminista, diría que rescato el feminismo liberal en tanto y en cuanto ese feminismo buscó la igualdad de las mujeres ante la ley, no mediante la ley.
La carrera de género que cursé en la Universidad de la SUAY, yo llegué allá justamente por la motivación que tenía respecto al feminismo liberal, desde el punto de vista que yo me concibo como un individuo libre, de libre pensamiento. Perdón que la interrumpa, en la Universidad de Cuenca siguió usted. En la Universidad de Cuenca, perdón, sí, Sí. tiene razón. Y lo que podría decir es que siempre, siempre, y esto vale en todo, es que las personas debemos tener la obligación, de alguna manera, de poder contrastar información. Si bien tenemos acceso a las carreras universitarias, siempre es bueno leer una biografía eh, distinta para poder hacer uso del pensamiento crítico. No se trata de repetir lo que nos puedan decir en las universidades. La universidad es un espacio de educación, pero que tiene que ser asimilado, reflexionado a través de nuestro propio pensamiento crítico, porque no todo es verdad. La sociedad se transforma, avanza y no hay una verdad única en la vida. De modo que podría decir yo que es verdad que el machismo existe, eso es un tema que no se puede negar. Sabemos muy bien cómo es la vida de las mujeres del Islam, sabemos que no todo el tiempo, no siempre las mujeres tuvimos acceso a los derechos que hoy tenemos y que eso tiene que quedar muy claro, eso no fue una conquista jamás del feminismo radical. Nunca ha sido una conquista del feminismo que actúa hoy en día y mucho menos de la izquierda. Eso fue un logro que alcanzaron las mujeres feministas liberales de primera ola, más o menos en el siglo XIX, y a través de eso hemos podido tener una cuenta de ahorros, derecho al voto, derecho a la educación, derecho al divorcio, derecho a la vida pública, etc. Ahora, es verdad que el machismo se practica y se sufre a través de hombres y mujeres. Esto no es una cosa exclusiva de hombres, tampoco es una cosa exclusiva de mujeres, y esa es una de las primeras cosas que nos dicen en el primer ciclo de la carrera de género. El género no es sinónimo de mujer, pero hoy lo es, y evidentemente es un tema cuestionable y criticable. Ya, cuando hablamos de machismo, ¿de qué estamos hablando? Esa sería la una. Cuando hablamos de machismo, ¿de qué estamos hablando? Para profundizar en eso de ahí. Y segundo, en el caso de que sean de las mujeres, ¿no sería embrismo o no es adecuado el término embrismo? Yo no le veo adecuado. Muchos utilizan el embrismo más bien para hacer referencia al feminismo actual, al feminismo radical. Ya no sabemos si es de tercera, cuarta o quinta ola. Cada vez van saliendo nuevas cosas, nuevas propuestas. Pero bueno, eso se utiliza más bien para referirse al feminismo actual. El machismo es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural que se va dando en nuestras sociedades, en donde esto es lo que las feministas suelen llamar los roles de género, ¿no es cierto? El gorrito azul para el niño, la gorrita azul para la niña, los hombres no lloran, los hombres son fuertes, las mujeres tienen que ser las que se encarguen de la cocina y cosas así, ¿no? Temas de esos, pero ya hemos avanzado, creo que ya estamos en un punto en donde la sociedad necesita individuos autónomos. O sea, no podemos quedarnos enquistados siempre en el pasado y hay que buscar las formas de avanzar a través de lo complementario, no de la disyuntiva, no a través de la lucha de los sexos, sino más bien desde el punto de vista de avanzar juntos, superar las diferencias que podamos tener, que las existen, por supuesto, pero no es la forma. Yo creo que aquí el problema no es tanto el hecho de que muchas feministas que conozco en Cuenca, conozco a muchas de ellas, y puedo decirte con toda honestidad que son varias de ellas mujeres valiosas, mujeres que están dando una lucha sincera, pero lo que tenemos hoy es lo único que hay, eso es otro problema. Eso es otro problema. Lo único que existe hoy en día con mucha fuerza, en su gran mayoría, es el feminismo radical. Muchas de estas mujeres abocan su accionar a esto porque se sienten identificadas desde la solidaridad. Me hago entender hasta ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos ha aclarado lo que es el machismo de alguna manera. De pronto, si surge otra vez, quisiera que lo vaya aclarando un poco más. Ahora, una vez que tenemos un poco claro qué es esto del machismo, ¿sí? Que es esta cuestión de los roles, de que
bueno, ya nos explicó en breves rasgos. Sin embargo, ¿a qué se refiere cuando usted habla de feminismo radical? Porque también ya es un tema que lo vamos escuchando. Es quizá un feminismo de izquierda, un feminismo marxista. ¿A qué nos referimos cuando, o a qué se refiere usted cuando habla de feminismo radical? Bueno, la primera gran diferencia es que el feminismo liberal de primera ola era un feminismo no politizado. El feminismo actual es un feminismo politizado, es un feminismo marxista de izquierda. ¿De dónde viene esto? Esto viene básicamente de la cultura marxista. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la dialéctica del antagonismo es la confrontación víctima-victimario, mujer buena, hombre violador. La mujer es la pobrecita sacrosanta y el hombre es el demonio en vida. Y eso hace que de alguna manera este tema, esta confrontación que empieza a darse, viéndole al hombre como el enemigo de la humanidad, como el enemigo de la mujer, viene a representar una nueva lucha de clases que era justamente lo que sucedía en el marxismo con la lucha entre proletario y burgués. Entonces, esta confrontación hombre y mujer deriva de ese pensamiento marxista que cae una vez que falla y que los mismos socialistas lo han reconocido desde el punto de vista económico. Pues luego asoma un personaje llamado Antonio Gramsci, en donde él introduce la cultura como un eje más de dominación, además de lo político y social. Económico no, porque el marxismo como teoría económica cayó, ellos mismos lo aceptaron, pero sí desde lo cultural. Por eso es que se le conoce como feminismo marxista, porque deriva del pensamiento marxista, de la lucha de clases, del antagonismo, de la dialéctica, del materialismo histórico, que es lo que le digo, bueno, malo, hombre violador, mujer víctima, el hombre opresor, la mujer oprimida. Y en realidad lo que hay que entender, y esto para los más jóvenes, hombres y mujeres, es que las mujeres no nacemos víctimas y que realmente esta invención del sistema patriarcal, porque no existe, es un recurso político de izquierda, porque, y aquí exceptúo, por eso decía lo que comentaba a un inicio, no todas las mujeres que hacen feminismo están dentro de ese ámbito. Yo conozco muchas que son mujeres que tienen muy buenas intenciones. Yo he estado con ellas, les he acompañado a ciertas marchas porque son espacios para observar, para dialogar, para entender mucho del por qué hay otro, digamos, cuerpo que se vuelve mucho más irascible, confrontativo y sordo. O sea, si tú no piensas igual, te van a decir misógino, machista, homofóbico, etc. Entonces ahí tú vas viendo en esos espacios qué sectores van perdiendo la tolerancia y qué sectores que defienden el feminismo comprenden y actúan con tolerancia. Y yo puedo decir que uno de los temas es porque no hay más, no hay otras opciones. Tú tienes el feminismo radical en vigencia como una moda imperante y no hay más espacios. Sin embargo, estas mujeres pueden muy bien aportar mucho mejor a las causas liberales, y no me estoy refiriendo desde el punto de vista de un partido político, sino desde la persona, desde la autonomía. Porque mientras más se juegue a este rol de que las mujeres necesitamos más y más protecciones, nos debilitan mucho más todavía. Y lo único que va a pasar es que se demore más todavía en tener mujeres poderosas, mujeres empoderadas, mujeres autónomas, dueñas y juezas de su propio destino, que no tengan que depender del papi Estado, si es que ellas mismas dicen que hay que romper con el patriarcado. Entonces, cambiar una subordinación hacia otra. Y es un tema que obedece a un lobby, a una agenda política internacional. Si tú ves, todos los carteles dicen lo mismo, todos los eslogans dicen lo mismo, lo único que cambia es el idioma del cartel. Lo que se dice en Europa es exactamente lo mismo que se dice en México. O sea, ni siquiera cambia las palabras, solo cambia el idioma. Claro, y además también, o sea, se convierte prácticamente como una franquicia de otros países. Por ejemplo, en el caso
de lo que pasó con el Ni Una Menos en Argentina, me parece que surgió ese Sí, eslogan y incluso la imagen y todo esto. Y después, incluso en Chile, surge una canción del Estado, un macho opresor, y ¿cómo es? Hay una canción hecha sí, reggaetón de Chile, sé, sé y a cuál te eso, refieres. Es y, algo y- así como el macho preso. A ver, el Estado opresor es un macho violador. Pero a la hora de pedirle la dádiva, a la hora de pedirle el proteccionismo, a la hora de pedir que se incluyan cuotas de paridad, la prebenda, y el derecho no es un privilegio, empezando desde ahí. Entonces ahí se olvidaron del macho opresor violador. Se busca, siguen demandando al Estado que les claro, proteja. piden, sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, el Estado no crea un solo centavo, el Estado no crea dinero. Entonces, todo eso, y eso tiene que tener muy clara a la gente, todo aquello que sea impuesto a través de la ley y haya que generar temas de cuotas, temas de aborto, temas de medicina gratuita, etcétera, etcétera, todo se va a cargar a impuestos que pagamos todos los ciudadanos, incluyéndonos aquellos que no estamos de acuerdo con el feminismo radical y por el contrario, lo cuestionamos y lo cuestionamos de manera firme y frontal, siempre con fuentes y datos empíricos, que esa es en cambio la falencia del feminismo radical. Por eso es que no debaten con los científicos, no debaten con los médicos, O la debaten con los neurociencia. ciudadanos. Claro, más bien los debates se dan, digamos que de una forma mucho más retórica, mucho más mediatizada, pero no con personas que manejen datos y fuentes científicas, porque no puede sostenerse. No se sostiene porque carecen de toda ciencia. Hablando de los temas que ya concretamente habla el feminismo, eh, por ejemplo, en el tema de estadísticas, el feminismo radical veo que cada vez coloca estadísticas, incluso hay hasta páginas en Facebook que ahora en la pandemia están permanentemente, digamos, valga la redundancia, colocando en las redes estadísticas de los altos índices de violencia de los hombres contra las mujeres. Y ese es un tema estadístico, digamos, o sea, sí utilizan, de alguna manera, sí utilizan estadísticas, pero no hablan, por ejemplo, de otras estadísticas como, por ejemplo, los altos índices de suicidio, por ejemplo. O sea, A ver, hablan de la violencia del hombre contra la mujer, pero nunca hablan de las estadísticas de la violencia de la mujer contra el hombre, o contra los niños, o contra los hijos, o los suicidios de hombres, si revisamos las estadísticas de diferentes países, vemos que los altos niveles de suicidio son altísimos. Y otra cosa, y le doy estos datos y las variables que utilizan para contrastar después de información, incluso ponen estadísticas respecto a, ¿cómo es esto de aquí? Al tema de las, de los sueldos, ¿sí? El tema de los sueldos, porque hay inequidad entre hombres y mujeres. Entonces, hay estadísticas y estadísticas. Entonces, ¿qué opina de estas cosas que más o menos lo he planteado? bueno, vamos por partes, porque mencionaste varias cosas y no quisiera que se me olvide ninguna. Lo primero que hay que tener en cuenta es que se cometen violencia contra mujeres, por supuesto que sí. Que eso a todos nos causa pesar, sí. Pero también se comete violencia hacia hombres, hacia niños, hacia adultos mayores, en fin. Lo que hay que tener en cuenta aquí son dos cosas. Uno, el enemigo universal es la violencia, más allá de lo que lo perpetren hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres no son los enemigos, es la violencia. Y dos, creo que es momento de empezar a vernos como algo superior a las estadísticas, pero como las feministas usan estos números, hay que responderles también con números. Teniendo esa premisa en cuenta, lo que hay que pensar es que la violencia toma a una persona, la mata y luego la vuelve a matar 40.000 veces. La violencia la perpetran hombres y mujeres, la violencia la sufren hombres y mujeres, de modo que el enemigo universal es la violencia, no el hombre. No es el hombre. El hombre es mi compañero, es mi colega, es con quien salgo, avanzo y me supero. Y la violencia es cosa de criminales.
Y son los criminales los que tienen que estar en la cárcel, sea hombre o sea mujer. Es gente que no puede estar libre en la calle, es gente que tiene que ir a la cárcel. Ahora, aquí hay unos elementos fundamentales antes de entrar a los números. Lo que hay que entender, como decía, número uno, es que el enemigo universal es la violencia. Eso significa entonces que es profundamente deslegitimador para el feminismo radical analizar la violencia solamente desde una variable y monopolizar la violencia hacia la mujer. Eso es muy deslegitimador. Segundo, es muy deslegitimador también para el feminismo atribuirse la representación de las mujeres cuando nadie se los ha pedido, cuando nadie las ha elegido, cuando nadie ha votado por ellas y porque no todas las mujeres y no todos los hombres pensamos igual. Por otro lado, es muy deslegitimador también para el feminismo querer presentarse como una teoría de identidad. ¿Qué es ser mujer? ¿Cómo eres más mujer? ¿Qué te hace menos mujer? ¿Cómo sufres más o cómo sufres menos? En un tema tan subjetivo que es propio de cada persona, de cada ser humano, de modo que no puede venir a decirme nadie a mí cómo yo puedo ser o dejar de ser más o menos mujer. Ninguno es un conjunto, un bloque, una caja de pensamientos como para que se unifique el pensamiento propio y la libertad propia de pensar y expresarse, en este caso de las mujeres. Yo no me siento en absoluta representada por el feminismo, porque no me gusta que nadie hable por mí, no me gusta que nadie piense por mí. Creo que todos tenemos la capacidad, creo que todos los seres humanos tenemos una razón con R mayúscula para poder proponer y avanzar. Y por otra parte, también es muy deslegitimador para el feminismo hablar de reivindicación. Para poder hablar de reivindicación se necesita como mínimo que la mitad de la población del planeta entero esté de acuerdo. Y todos sabemos que el feminismo sigue siendo minoría. Y por último, es muy deslegitimador también para el feminismo la invención del patriarcado porque los datos no dan, las cifras no dan. Entonces, si nosotros vamos a fuentes empíricas que todos pueden constatar cuando buscan, pueden buscar ustedes a través de las defunciones de los distintos países, causas de defunción, a través de los ministerios de justicia, etcétera, los datos que les voy a dar. Hay un estudio en donde indica, por ejemplo, que el 75% de los filicidios y los neonaticidios con proyección a llegar a una escala global del 90% está llevado a cabo a manos de las madres. Entonces ahí hay que analizar otras cosas. ¿Será porque las mujeres, al igual que los hombres que nacieron violadores por naturaleza, nosotros somos unas asesinas por naturaleza, o habrán otros temas de análisis como por ejemplo psiquiátricos? Todos, Perdón, cuando usted se refiere dijo filicidios, ¿a qué se refiere? a ver, Cuéntanos un poquito más de eso de ahí para de repente, son términos que no se maneja. el neonaticidio básicamente, según, o el infanticidio se le conoce en nuestra Constitución, se da en las 24 primeras horas de vida del hijo, ¿no? El filicidio ya implica otras edades, niños que son asesinados a sus 2, 3, 4, 5 años, 8, 12, 14, etc. Es el asesinato del hijo, el filicidio, de filio, hijo. Todos hablamos del tema de Fátima en México, que por supuesto Fátima fue asesinada por un hombre, pero su secuestradora fue mujer. Todos escuchamos estas dos feministas lesbianas que reventaron el corazón de su hijo a golpes. Y esas son cosas que hay que tener en cuenta. En México, acuérdense ustedes hace poco que una madrastra fue matando a su hijastra gradualmente con cianuro. Acuérdense ustedes del caso de esta chica, se llamaba Sol Siret Rodríguez, que era activista de Ni Una Menos, y fue asesinada por otra activista de Ni Una Menos, que si no me equivoco se llamaba Andrea Aguirre, y quisieron borrar todo eso de las cuentas de Ni Una Menos. Jennifer Fischer es una mujer de 32 años,
profesora de una escuela de Tampa. Ella tiene cargos por abuso sexual. Son 37 cargos en total por abuso sexual. De modo que esto no es un tema propio solo de hombres. Había una red de tráfico peruana que vendía niños, bebés en $1,200. ¿Te acuerdas? No, no. Esa banda, bueno, esa banda está compuesta por 6 hombres, o estuvo compuesta por 6 mujeres, perdón, y por 3 hombres. Acuérdense de lo que pasó con una mujer en Guayaquil y un caso muy similar también en el Oriente, que ellas explotaban sexualmente a sus hijas. Estas son cosas que suceden a lo largo y al ancho del planeta entero. Madres peruanas que han grabado dándole golpes a sus hijos, ahogándoles en tinas para poder de alguna forma generar una coerción emocional a sus exparejas. Y mira, un dato mucho más frío, y esto todos lo pueden encontrar, si ustedes googlean y van a la Oficina contra las Drogas y el Crimen de la ONU, van a encontrar el boletín 2019 de la ONU. Y ahí ustedes van a ver cómo el asesinato por violencia en las Américas es espantosamente enorme con los hombres frente a las mujeres. Y te voy a dar un ejemplo. Si tú revisas los datos de África, ves que 21.5 hombres han sido asesinados por muerte violenta, frente al 4.5% de mujeres. Si tú revisas los datos de las Américas, el 31.2 corresponde a hombres y el 3.6 a mujeres. En Asia, el 3.1 a hombres y el 1.5 a mujeres. Si te vas a Europa, el 4.3 a hombres y 1.7 a mujeres. Y en Oceanía, el 3.9 a hombres, el 1.8 a mujeres. Y si tú revisas las edades, vas a ver que los niños de 0 a 9 años son asesinados, un 52.9 frente al 47.6 asesinatos de niñas. Si tú revisas los datos de niños de 10 a 14 años, ves que el 59.6 de asesinatos lo sufren los niños frente al 40.4 que lo sufren las niñas. De los 15 a los 17, el 84.6 lo sufren los hombres y el 15.4 lo sufren las niñas. Y de los 18 a los 19, el 89.3 lo sufren los hombres y el 10.7 lo sufren las mujeres. Si tú sacas la media, ves que el 90% de asesinato o causa por muerte violenta, homicidio intencional por violencia, lo sufren los hombres, frente a un 10% que lo sufren las mujeres. Ahí en ese dato, bueno, primeramente, sorprendentes todos los datos que dice, y en el último dato, el justificativo de las feministas radicales es que si bien los hombres mueren más y las mujeres mueren menos, pero quien ejerce supuestamente ese homicidio o femicidio que le llaman también ahora, en el caso de las mujeres, lo ejecutan los hombres. Ese es el argumento clásico de las feministas radicales. O sea, sí, mueren más hombres, pero mueren, Bueno, en cambio, mueren menos mujeres, pero en cambio los que asesinan son los hombres. Ese es el argumento que siempre les escucho, lo menos a las feministas ya, radicales. pero ahí tú tienes que darte cuenta cómo viene el argumento. El argumento viene, uno, de una falacia que se llama el francotirador. ¿Qué significa eso? La falacia del francotirador es que, claro, por supuesto, las organizaciones de mujeres hacen sus estudios de género. Ojo, no hay estudios de hombres que sufran violencia de género. Eso es lo que decía a un inicio. Estos estudios de género son en una sola dirección. No hay comparables respecto a estadísticas de violencia también doméstica que puedan sufrir los hombres. Sacan los números que quieren que se vean, sacan los porcentajes que quieren mostrar, y eso se llama falacia del francotirador. Otra falacia es la falacia de autoridad. Yo soy mujer, conozco los males de la mujer. Yo sé lo que es un embarazo como cualquier otra mujer sabe lo que es un embarazo. Toda mujer violentada sabe lo que sufre otra mujer violentada, y estamos dejando a un lado a otros especialistas en el ámbito que conocen sobre temas también sociológicos y sociales en general respecto a crímenes, victimologías, etcétera. Entonces, esto deviene de falacias, esto deviene de la retórica. ¿Cómo justificamos con ese argumento entonces el porcentaje altísimo que existe de femicidios en manos de madres? No padres, no, madres.
Entonces, cuando lo empírico no calza, a uno le tachan de intolerante, a uno le tachan de misógino, y mira, no nos vamos a asombrar el día que salga, el momento que salga este conversatorio al aire, seguramente la cantidad de insultos que yo pueda recibir. Pero de eso se trata, no hay que tenerle miedo al linchamiento mediático, honestamente a mí ni me va ni me viene. Creo que nunca es malo hablar, dar datos, y lo único que nos rompen las piernas son los palos, no la palabra. De modo que hay que ir rompiendo con unos mitos terribles que se están dando y que obedecen nada más que a cuotas de poder. Eso es otra cosa que hay que tener clarísimo. En qué aspecto? En general, el feminismo radical lo que busca son cuotas de poder. Por eso es esa lucha gigante con las cuotas de paridad. ¿Por qué nadie está hablando de cuotas de paridad para ser piloto de avión o para ser obrero de la construcción? Solo piden en el sector... Solo en temas de cargo de poder, sea en el sector público o sector privado, sea de concejal para arriba, de director para arriba, de gerente para arriba. Las cosas no funcionan así. Cada quien tiene que dar un pasito en la vida, esforzándose y sacrificándose para llegar. Porque yo no tengo, y nadie tiene por qué, quemarse las pestañas estudiando, preparándose para pagar impuestos a que venga alguien simplemente por tener una cara de mujer, un cuerpo de mujer, y acceder a un cargo discriminando a un hombre que tuvo la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Entonces, estos derechos son privilegios y es extremadamente discriminatorio. Eso por un lado. Vamos a otras cifras. Mira, yo hace poco revisé, no me acuerdo, creo que fue de Sendas el informe, pero básicamente ellos publicaban que para el 2014 al 2020 habían muerto 748 mujeres por feminicidio, que por supuesto es lamentable. Creo que toda vida perdida es lamentable y que los criminales deben podrirse en la cárcel. Pero si volvemos a revisar las estadísticas y tú ves las muertes de los hombres desde el 2000 hasta el 2017, ojo, que no estoy introduciendo las cifras ni del 2018, 2019 y lo que va del 2020. Tú vas a ver que han habido 30.943 asesinatos de hombres del 2000 al 2017, repito, y 3.705 asesinatos de mujeres. Nuevamente se vuelve a repetir la misma situación. El 90% de violencia lo sufren los hombres. La mujer lo sufre el 10%. También en las cifras ecuatorianas. Y si tú revisas estas estadísticas en distintos países, no varía mayormente. Son los mismos porcentajes. Sí, por eso es que el resumen a nivel mundial es el mismo. Los hombres sufren violencia y asesinato intencional en un 90% frente al 10% que lo sufren las mujeres. Y si tú vas y revisas otras cifras, vas a ver que el 80% de la mendicidad está en los hombres. Si tú revisas las cifras de violaciones en las cárceles de Estados Unidos, son 140.000 hombres los que son violados, donde hay un estudio de estos temas en Ecuador. ¿Cómo se puede decir que la violencia está enfocada y dirigida solamente hacia las mujeres si no hay un solo estudio de género que corresponda a varones? O sea, ¿cómo puedes tú afirmar una cosa de esas? ¿Cómo contrastas la información? Por eso es una falacia del francotirador. Si tú vas también a revisar las estadísticas, vas a ver que inexorablemente la expectativa de vida de las mujeres es superior a la del hombre y oscila entre 7 y 10 años. ¿Por qué? Porque son los hombres los que siguen haciendo los trabajos riesgosos. La paridad no va pues para que una mujer trabaje en los andamios de la construcción. No, los hombres lo siguen haciendo. Los hombres son los que mueren en guerras cuando éstas se dan. Son los hombres las que limpian los motores de los aviones, no las mujeres. Las mujeres están pidiendo paridad solo para cargos de poder. Y eso no me parece a mí que sea lo más justo ni lo único viable. El 98% de accidentes laborales, ¿quiénes lo sufren?
hombres. ¿Por qué? Por la misma razón que acabo de explicar. Y así, por ese orden. Y si tú te vas, les invito a todos que se vayan al informe de Forbes. Vayan al informe de Forbes. Ahí van a ver ustedes, tiene que ser el informe de Forbes respecto al gasto de consumo en el planeta. Ustedes van a ver ahí que el 70% del gasto de consumo en el planeta lo realizan las mujeres. Para el 2009, esa cifra representaba 20 trillones de dólares a nivel mundial, lo que más bien significa que las mujeres tienen un buen poder adquisitivo y que representamos más bien una fuente importante de crecimiento económico. Entonces, no existe tal cuestión como el patriarcado. El día que usted me muestre a mí un artículo en la Constitución donde a mí la ley me prohíba algo hacer por ser mujer, podemos hablar de un sistema patriarcal. Mientras no sea así, es un argumento retórico y político de izquierda marxista. Interesante todos los datos. Realmente ahí hay para desmenuzar cada uno de los componentes y de los datos. Y esperemos que, digamos, en otras, que no sea esta la primera ni la última entrevista realmente, y que podamos, bueno, más que entrevista, como digo, es una conversación, porque algo también un poco conozco los temas y he investigado y algo, pero usted lo tiene el panorama completo, ¿sí? Además, otra cosa es que cuando lo dice un hombre, realmente es visto como el machista, como el malo, como el que está en contra de las mujeres. Entonces, qué mejor que lo diga una mujer en este caso, digamos así, porque a lo menos en estos últimos 15 o 20 años los hombres como que a veces no tenemos, como ya lo plantea usted, de alguna manera como que ahora los hombres, si decimos algo, como que ya viene el linchamiento. ¿Sí? El linchamiento mediático, inclusive, inclusive en las mismas universidades pasa esto. Recién hace unos 2 o 3 meses, no es más, un periodista de La Posta quiso hacer una conferencia en la Universidad de Cuenca y tuvo linchamiento mediático y no le permitieron hacer una conferencia ahí diciéndole que es liberal, diciendo que es aliado al poder y todo. Y las principales que lideraron esto fueron la AFU y las asociaciones de feministas y radicales de la Universidad de Cuenca, porque ahí sí son las que dominan. Antes, Claro, en los 60, perdón, y sí, son de sí, sí, izquierda. sigue. Y son de izquierda. Ahora, aquí hay otro tema. ¿Qué es lo que sucede? Toda esta cuestión del marxismo cultural, los socialismos de izquierda, radicales, tienen una fuerte impregnación en las universidades y en medios de comunicación. Solamente en Estados Unidos el 90% de los docentes son gente afín a los socialismos, a la izquierda, y muchos de ellos se identifican incluso como comunistas. Entonces, ellos ganaron, digamos, de alguna forma, ellos se dieron cuenta que lo que importa no es la realidad, porque la realidad nos dice otra cosa. A ellos lo que les importa es cómo haces uso de esa realidad en el imaginario social. Entonces tú vas a decir una mentira 1000 veces y por supuesto la gente va a creer que es verdad. Y aquí hay un problema enorme y es que especialmente la gente joven no ha leído lo suficiente, no se ha preparado lo suficiente, no sabe de dónde viene el feminismo proviene del feminismo liberal, no sabe quiénes fueron sus actores, quiénes son sus aliados, cuáles son los postulados, por qué se generó lo que se generó, qué significa el feminismo de hoy en día frente a lo que surgió. Y lo único que está sucediendo es que cada vez el feminismo se deslegitime más y más y más, y lo que no hay que perder de vista nunca es que el feminismo sigue siendo una minoría a nivel mundial. Y un tema súper importante es que ustedes, hombres, tienen que hablar de feminismo. Ustedes tienen que hablar de ese tema. Todos vemos ahora cómo muchos movimientos feministas quieren hacer esto, una lucha de mujeres, en las filas solo mujeres, y si es que hay feministas, aliades, como les llaman ellos, al final de la fila. Sin embargo, es un tema que tienen que hablar, que tienen que pronunciarse ustedes, hombres, porque a ustedes les están afectando y durísimo. En temas de juzgados, todo el principio indubio pro reo se cae, o la presunción de inocencia, se sale los casos del juzgado y pasan a formar, el caso está siendo más bien juzgado por las redes sociales. Y eso cuánto afecta enormemente la presunción de la inocencia. Pero Y además,
ahí hay otro tema. También muchos de los jueces y juezas son feministas. Entonces, ¿cómo? Claro, es que tienen su cargo, ¿no es cierto? Tienen su cuota de poder, no están ahí porque sí. Todo este tema del lobby, y esto quiero que se entienda bien, hay feministas que lo hacen porque realmente lo hacen de manera honesta. Quizás están equivocadas ya en la forma. Hay feministas que no tienen ninguna vinculación con el sector público, que lo hacen de corazón, si es que cabe el término. Insisto, creo que no corresponde ya, y mucho más, mucho menos cuando arguimos a la ciencia y a lo empírico. Pero otros, en cambio, lo hacen nada más que por cuotas de poder. Alrededor de todo esto gira millones de millones de millones de dólares, muchísimo dinero, porque la competencia es política. Es evidente, si hay una izquierda, no van a querer que llegue una derecha a ejercer la igualdad ante la ley, porque se acabaron los privilegios y las prebendas, desde las cúpulas más altas para abajo. Y cuando hay rabo de paja, pues es más bien hacerse el tonto, ¿no? Creo que eso es el camino más fácil. Y por otra parte, ustedes tienen que saber que Platón en el año 427 a.C. ya hablaba sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la importancia que debía tener la presencia de la mujer en la vida pública. Si tú revisas más biografía, vas a ver que el filósofo François Paulin, él hablaba también de la igualdad de los dos sexos, de la igualdad de los dos sexos, que fue la base, el fundamento para que surja el feminismo de primera ola. Esto salió de un hombre. Si tú revisas biografía, vas a encontrar la Liga del Sufragio Femenino. Esto fue fundado en los 1800 por un hombre y una mujer, era un matrimonio, era el matrimonio Pankhurst. Y si vas a ver más biografía, vas a ver también la importancia y la relevancia que tuvo John Stuart Mill en los 1800, y él tuvo una obra que se llamaba El sometimiento de la mujer, en donde apelaba por varios derechos de las mujeres, que llegó incluso al Parlamento, y le escucharon y se efectivizaron. De modo que los hombres sí tienen que hablar de feminismo, porque a ninguno de ustedes les va a gustar que le señalen con el dedo como violador solo por ser hombres. Como violador, y no solo es como violadores, es como ahora es acosadores sexuales, ahora somos machos castigadores, Ya, además, somos imagínate, malos padres, etcétera. Son imagínate, un sinnúmero de imagínate. cosas. Imagina tú lo descabellado, lo absurdo que llega a ser eso. Esos son temas, son contextos, son circunstancias, pero tú no puedes decir que hay un gen en tu ADN que da ese comportamiento. Tú no tienes el ADN de la violación. O sea, son cosas fuera de todo lugar, justamente porque no hay un argumento científico para debatir. Entonces se vuelve absolutamente retórico. Y mediático. Y capta, lastimosamente, capta a la gente más joven, porque la gente más joven no se da el trabajo de leer, no se da el trabajo de investigar, de estudiar a profundidad, de leer otros autores, de contrastar la información que están teniendo en la universidad, y que muchas universidades, sea dicho de paso, son hoy más bien centros de adoctrinamiento. Sí, eso lo Y están hay, diciendo muchos autores, digamos. y todo lo mejor que viene de una sociedad, de la cultura, de la tecnología, del mercado, de la ciencia, está dado por individuos libres. El momento que tú te apropias de tu pensamiento, de ese momento en adelante estás solo, porque ya no perteneces a la manada. Y hacer eso sí implica un esfuerzo, porque pensar cosas profundas a veces te asfixia, te decepciona, te descorazona, pero te vuelves dueño de tu pensamiento y no hay un lobby en el mundo que te pueda decir qué hacer, cómo pensar, qué sentirte. Y mucho menos les vas a aceptar que te digan cómo puedes ser más o menos mujer o cómo eres más o menos hombre. Y hay Interesante, realmente. muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué hablar. Créeme que parece que ya el tiempo se nos está yendo. Nos quedan un montón de temas Sí, muy son interesantes. temas. Pero bueno, en fin. Sí, bueno, realmente estos son temas realmente apasionantes. A mí también me gusta mucho investigar, me gusta mucho conocer. Ahora salen nuevos autores, autoras que están
y bueno, y activistas también, por supuesto, que están ya poniendo su voz en los medios de comunicación, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, y mejor que salga esas personas individuales que están más allá de estos colectivismos y estas masas, digamos así, de estos movimientos que absorben y que no permiten estos debates a profundidad. Yo espero que no sea ni la primera ni la última, realmente quedan muchos temas. Me gustaría, por ejemplo, topar, perdón, no tomar, to, tocar el tema, por ejemplo, del aborto, ¿sí? Que también son temas polémicos y cada uno incluso irles desmenuzando, digamos así brevemente. Entonces, dejarle más bien ya la invitación para tener otras Sí. conversaciones posteriormente y más bien pedirle que en estos 2, 3 minutos pues dé un mensaje y para ya prácticamente cerrar, para no alargarnos mucho, porque estos temas dan para horas Sí, y horas. así es. Bueno, solamente quería responderte algo que creo que no lo hice, se me fue. Tú me hablabas sobre la cuestión de la brecha salarial. Mira, hay un estudio súper interesante de la INEI, es el Instituto Nacional de Estadísticas de Informática. Ellos hicieron un estudio a 8 millones de estudiantes, 8 millones, una muestra de 8 millones, no de 20, 30, por último, 500 personas, en donde básicamente el estudio demuestra que esta cuestión del salario obedece a una particular, y es que las mujeres tenemos más bien la actitud de estudiar carreras de nuestra preferencia, que básicamente son enfermería, trabajo social, que son las carreras no muy remuneradas. Los hombres, en cambio, tienen como preferencia estudiar carreras de mayor remuneración porque ellos quieren ganar más. La visión de ellos es esa. Eso no significa de ningún modo que el uno esté en lo correcto y el otro no. Son un tema de preferencias. Y usualmente estas carreras son administración, ingeniería y medicina. Es lo que hay que entender. O sea, es simple darse cuenta que lo que tenemos que hacer es que hay que discutir el tema salarial desde lo multidisciplinario, no desde el tema social. A nadie nos están poniendo una pistola para ir a estudiar enfermería. Son carreras de nuestra preferencia, menos remuneradas, pero es lo que queremos estudiar. Y si tú vas y revisas los estudios científicos de Stuart Bridge y de Daniel Amen, ellos van a demostrarte por qué la diferencia de los cerebros entre hombres y mujeres genera una preferencia en ciertas carreras, como lo que te acabo de explicar. Entonces, eso no es un tema de una idea, eso no es una postura ideológica, son datos, es ciencia. Y por último, creo que no hay razón en el mundo para querer ser iguales. No hay una razón para querer ser iguales. Tenemos una diferencia biológica, por supuesto. Mis cromosomas no son iguales a los tuyos, por supuesto yo produzco químicos diferentes a los tuyos y con eso no hay ningún problema. El feminismo radical ahora empuja, y va a sonar feo lo que voy a decir, y para la próxima la dejamos abierta para darles la biografía correspondiente. El feminismo radical está empujando hacia la homosexualización. ¿Por qué? Porque este tema de que todas las mujeres feministas sean lesbianas obedece a una cuestión meramente ideológica, ni siquiera es un tema biológico. ¿De dónde nace el fundamento? Que lo heterosexual no pudiera existir si no tienes un sistema capitalista. Y si no existe el sistema capitalista, entonces no va a haber el sistema heteropatriarcal. Por tanto, no va a haber un sexo que domine al otro y todos somos iguales. ¿Ves? Es así como se van uniendo las ideas desde lo ideológico, pero de ciencia en absoluto. Y Claro, correcto. nuevamente el llamado que hago, si hay un mensaje que puedo dar, es que verifiquen la información que acabo de dar, inúndense en la lectura, contrasten datos, revisen bien las fuentes y véanlo ustedes. Y si hay una cosa realmente contestataria es que la revolución no se hace desde la utopía, y el feminismo lo es, el feminismo actual. La revolución se hace actuando con pensamiento crítico, apropiándose de sus pensamientos, razonando, siempre con datos en la mano. El discurso es bonito, pero no significa nada. Así es. Bueno, muchísimas gracias.
María Cecilia Ordóñez, por esta prácticamente cátedra, ¿sí? Cátedra de feminismo y de feminismo liberal, que es, se distingue del feminismo radical, del feminismo de izquierdas, del feminismo marxista, o femi-comunista, digamos así, colectivista incluso. Eh, Totalmente. Realmente agradecerle, espero que, como le dije, no sea la primera ni la última, sino que tengamos otras conversaciones seguramente este video ya va a generar mucha polémica, como dijo usted ya, de pronto muchas críticas de los feminismos radicales, porque de alguna manera sí han demostrado actuar, digamos, una cierta intolerancia a la diversidad de pensamientos, a la libertad, etcétera. Entonces, agradecerle y con esto prácticamente estamos cerrando, agradecerle mucho. Me ha gustado escucharle sus planteamientos. Realmente para mí ha sido personalmente una cátedra de muchas cosas que algo sabía, pero qué mejor otros datos que usted me pudo retroalimentar y que esto sirva para que mucha gente tome conciencia y justamente el mensaje suyo es eso, ¿no? Tratar de investigar, de contrastar información, datos, teorías, prácticas, Ujú. casos. O sea, el tema es investigar. Ese es el tema. No nos quedemos con lo que nos dicen solamente las universidades, que están muchas veces plagadas por, por aspectos ideológicos más que por cuestiones científicas y verídicas, digamos así. Y Entonces, una cosa más para tener siempre presente, y es entender bien lo que es la tolerancia. La tolerancia no es lo que hoy en día ha hecho la corrección política. Si tú no estás de acuerdo con todo lo que piensas, ya no es que tengas un pensamiento diferente, sino estás en contra de ellos. Siempre para que exista tolerancia es porque tiene que haber un punto en desacuerdo. Si no, no existiera. Tú no toleras la idea con la que estás de acuerdo, toleras la idea con la que estás de acuerdo. Esto jamás tiene que ir contra las personas. Atacar a la persona no es lo mismo que atacar la idea, de modo que aun cuando estemos en desacuerdo, ustedes conmigo o yo con ustedes, siempre hay que manejarse en el margen de la decencia, del respeto, entender que las personas tenemos igualdad en dignidad y valores, pero no todas las ideas la tienen, ni todo actitud, todo comportamiento es igualmente válido. Esa es una de las grandes falacias que se ha involucrado dentro de la tolerancia. La tolerancia hoy es un tema de corrección política en la que se ha apropiado la ideología de izquierda y eso no es realmente lo que la tolerancia significa. Eso nada más y mandarles un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, Elvis, y vamos a ver si es que programamos otros temas puntuales para abordarlo de manera más amplia, en cosas perfecto. ya enfocadas. Perfecto, muchísimas gracias, Cecilia. Ha sido un gusto, amigos y amigas. Espero que también nos ayuden a compartir este video en las diferentes redes sociales. Cargamos siempre en Facebook y en YouTube. Especialmente ingresen a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, donde estaremos colocando esta entrevista. Y también en Facebook, por supuesto, le etiquetaré a Cecilia para que también en Facebook las personas que nos sigan pues conozcan de esta entrevista. Muchas gracias, ha sido un gusto y un placer compartir este espacio y escucharles sus planteamientos. Que sea para la próxima vez abordar otros temas, el feminismo y otros temas también de la política y de la cultura, ¿por qué no? Un gusto, Todo gusto. pase bien, Igual, estamos en Elvis. contacto. Un fuerte abrazo. Gracias y un abrazo también. Chao, chao.